quiero partir reflexionando solamente sobre algo que me pasó. Me habían mandado videos, pero no había ido ahí al lugar. Volviendo justamente del Palacio de la Moneda el día de la asunción del nuevo presidente electo José Antonio Kast. Estaba ahí entre los invitados, este humilde jardinero, este pequeño jardín, y de pronto paso, no lo había visto, paso de lado frente al edificio Turri y veo la silueta y la escultura del general Baquedano nuevamente sobre el pedestal que había permanecido vacío muchos años. Créanme que la impresión y la emoción fue muy fuerte. Me surgieron muchas sensaciones, recuerdos de infancia. Bueno, yo acabo de publicar un libro que se llama El pedestal vacío y alguien me dijo, te jodieron el título porque ahora el pedestal tiene de nuevo el general Baquedano. Y ahí uno tiene, qué importantes son los cambios que ocurren en la ciudad, ese nuevo que tengo que ir a recorrer, tengo que ir a ver lo de Gabriela Mistral, que está ahí al lado, cerca del general Baquedano. Pero qué importantes son los hitos urbanos de la ciudad, cómo marcan el paisaje, la imaginación, el imaginario y la sensación del habitante que va caminando por él. Por lo tanto, me alegré mucho de que ese pedestal ya no siguiera vacío. Y hoy día vamos a conversar justamente de los monumentos, de la arquitectura, de la ciudad, del patrimonio, de aquello que forma parte de nuestra historia y que no podemos jamás olvidar. Hay un hilo conductor en nuestra vida personal y en la historia colectiva y nuestro pasado, el pasado de nuestra ciudad, por ejemplo. Ha tenido la gentileza de venir a Jardín, a pesar de que me imagino que debe estar en el vértigo de los primeros días, y nosotros, yo lo he sentido vertiginoso todo, en el vértigo de la asunción del nuevo gobierno del que él forma parte. Él es el flamante subsecretario de Patrimonio Cultural. Bueno, digo flamante y nuevo, pero él ya ejerció este cargo en el gobierno de Piñera II como subsecretario de Patrimonio Cultural. Uno dice que lindo este cargo, que fascinante, pero también debe tener su parte ríspida y rugosa como todos los cargos. Él es arquitecto, fue director de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica. Su pasión es el tema patrimonial. Emilio de la Cerda en el Jardín. Emilio, un gusto de saludarte y de tenerte aquí sentado debajo de mis árboles en el jardín. Muchas gracias, Cristian. Muy feliz de estar acá. Emilio, lo primero que te quiero preguntar, vamos a partir, antes de hablar al final de algunos temas que tienen que ver más con la actualidad en relación al patrimonio, es del premio de Smiljan Radić como Gran Premio Pritzker de Arquitectura 2026. No deja de impresionar que dos chilenos, Alejandro Aravena y él, hayan conquistado este premio, que algunos dicen que es como el Nobel de la Arquitectura. Tú nos podrás contar. Y me parece que da cuenta de la calidad de la arquitectura chilena. Y ahí quiero que te explayes, digamos, sobre, me imagino que conoces muy bien la obra de él y que ¿qué te gustaría compartir y señalar con nosotros a quienes a lo mejor no conocen la obra y debieran conocerla de Smiljan Radić? Bueno, a ver, el Pritzker a Smiljan Radić es un hito cultural para la historia de Chile. O sea, tan importante, así como Chile es un país de poetas, también Chile es un país Claro, de ya arquitectos. tenemos dos Nobeles de literatura y dos Nobeles, por decir así, de arquitectura. Tal cual, claro. A ver, es bien importante decir varias cosas. La obra de Smiljan Radić es una obra que tiene un impacto internacional muy fuerte. Él ha sido un arquitecto que ha explorado un lenguaje propio, unas temáticas propias, que entiende la arquitectura como un campo expandido. O sea, él tiene miradas desde el campo del arte, el mundo de la literatura, que penetran su obra. A la vez tiene una visión muy técnica de la obra, muy constructiva, muy desde la estructura. Y también tiene un vínculo, uno podría decir, con la cultura inmaterial de Chile, digamos, con lo frágil, con la arquitectura rural. Es una persona que ha logrado unir muchos esos mundos y también con la vanguardia internacional. La muestra que está en el Museo de Bellas Artes de su colección de la Fundación Frágil, que es una muestra magnífica en la Sala Mata. Eso vale la pena ir a verlo. Eso es un hito cultural antes del Pritzker, digamos, de Smiljan Radić. Pero creo que es una obra, la verdad, muy relevante. Y me parece que el hecho de que tengamos dos Pritzker, Alejandro Aravena y Smiljan Radić, también da cuenta de que esto no es como una especie de excepción en el desierto. ¿Te fijas? Es mérito de ellos, es una obra excepcional, la de ambos, digamos. Pero además son como la punta de lanza de un movimiento cultural en torno a la arquitectura que viene de antes, desde, qué sé yo, los Fernando Castillo Velasco, toda esa generación, o Emilio Duarte, Sergio Larraín, claro no sé, que sí. los grandes próceres de la arquitectura chilena.
Los maestros de la generación de Smiljan Radic, de Aravena, de la Cecilia Puga, de, qué sé yo, de Matías Klotz, Sebastián Larrazábal, son muchos. Casu Seger, pienso en ella. Casu A propósito Seger. de lo precario y frágil. Ella No, siempre hablaba de lo precario y frágil. Lógico, la casucegia, o sea, es que de verdad tú empiezas a desanudar esto y aparece un movimiento cultural que es muy vasto. Y me refería a la generación anterior de los Teo Fernández, de Rodrigo Pérez de Arce o de Fernando Pérez, porque esta cuestión es como una especie de entramado de arquitectos y arquitectas que están trabajando. Y luego la generación más joven. Tú ves que también hay generaciones después de ellos, del mismo Smiljan o qué sé yo, que están operando. Entonces, eso es una cosa que creo importante. Y también a mí al menos me interesa mucho que Smiljan ha sido una persona que ha hecho vivienda privada, desde luego, ha hecho pabellones experimentales de impacto público, como el de la Bienal al frente de la Moneda, el famoso Guatero Galáctico que se le llamaba, pero también edificios públicos, el Museo Precolombino, el Teatro El Biobío. O sea, es una persona que tiene un interés en lo público, en la arquitectura, tengo una agencia pública. Lo ha dicho expresamente, que la arquitectura no, es una disciplina específica y que no viene al caso recelar de la disciplina específica, alejarse de ella, pensar que entrando de la sociología, la economía urbana, no sé qué, ahí sí hablamos de lo que importa, porque la arquitectura es como una especie de capricho burgués. Eso es un error y Smiljan lo ha dicho con mucha claridad. Entonces me parece a mí que también el premio vuelve a poner la arquitectura como problema público en el centro de la discusión. A mí me tiene muy contento, como tú puedes darte cuenta, creo que es muy bueno. Me imagino. Fíjate que yo leí ayer, en el programa de ayer, lo que dijo Alejandro Aravena, que fue el anterior ganador y el presidente del jurado del premio Pritzker, dice que en cada obra de Smiljan Radic es capaz de responder con originalidad radical, haciéndolo no obvio. Regresa a los fundamentos más irreductibles de la arquitectura, explorando al mismo tiempo límites que aún no se han tocado. Dice, fíjate, es una afirmación bien potente. ¿Qué te parece esa mirada de Alejandro Aravena sobre la obra del arquitecto? Yo creo que Alejandro Aravena tiene mucha razón en lo que dice. Y hay una cosa bien interesante, porque uno podría decir los límites no explorados. Uno podría plantear, bueno, entonces lo que estamos premiando aquí de Radic es una especie de artista creativo que se desmarca de la tradición. Y no es así. Radic parte desde la tradición disciplinar, desde la tradición constructiva, desde la rural, como decía antes, de lo disciplinar, de las vanguardias del siglo XX, y su creatividad se para sobre esos otros, ¿me entiendes? Es una manera bien relevante, yo creo, de entender la creatividad, no como una especie de efluvio matinal, ¿te fijas? Sí. Como un despertar. La iluminación de... Eso está, desde luego, está el genio, pero también está la disciplina y la tradición. Y yo creo que Radic es muy consciente de eso, él está en diálogo con otros, digamos. Oye, tal vez falta que la arquitectura y la obra de los arquitectos, así como falta también con los poetas, sea conversada, discutida, conocida por las nuevas generaciones en la formación, en la educación. O sea, es una disciplina tremendamente importante que tiene que ver con la vida, además de las personas, con la ciudad, en fin, con la historia, con la memoria. ¿Cómo hacer para que haya una mayor cultura arquitectónica, por decirlo, si se pudiera usar esa expresión, en Chile? A ver, yo estoy bien de acuerdo. Creo que hay una cosa es que la arquitectura vuelva a ocupar los espacios del debate público. ¿Te fijas? El mismo Radic lo ha dicho en el discurso de inauguración de su muestra en el Bellas Artes, lo dijo, muy críticamente, que la arquitectura se había vuelto un poco sobre sí misma, renunciando a su voluntad de impactar el debate público. Y creo que era una crítica bien situada en la academia, o de alguna manera rozaba la academia, no en términos absolutos, desde luego. Pero uno ve que, y yo creo que eso es un poco cierto, o sea, los estándares de medición de impacto del conocimiento en la academia, si bien enseña la arquitectura, también termina escindiendo esa disciplina del resto de lo que pasa afuera. Pero yo veo brotes verdes, como dice, o más que brotes verdes, en esto. O sea, si tú ves lo que ha hecho en va a haber programas de radio, iniciativas tipo, qué sé yo, Santiago Adicto, muchas otras cosas, está instalado en el debate cultural que la ciudad, que la arquitectura es relevante. ¿Te fijas? Pero creo que eso todavía requiere permear más el mundo público en cosas como que cuando tú construyes vivienda social, o construyes carretera, o construyes parque, hay ahí un debate que no es simplemente de infraestructura, sino que es de arquitectura, como de mejoramiento de la calidad de vida de las personas con una disciplina histórica específica. ¿Hay algo que te emocione o conmueva como arquitecto? ¿Algo que hayas visto de Radic que te recuerdes o que pudieras compartir con nosotros de su obra? A ver, bueno, muchas cosas. De las primeras construcciones frágiles que él ha realizado, por ejemplo, hay una que es muy temprana, que era
la remodelación de una cancha en Culiprán, que es un lugar rural cerca de Melipilla. Y lo que hizo ahí Radich, esto es de las primeras cuestiones que hizo, hace como 30 años, era recuperar la tradición de los antiguos carboneros, los que hacían los hornos de carbón, los que hacían estos hornos de barro como cúpulas para cocer carbón. Y él encontraba, no sé si los últimos carboneros, pero esta tradición media perdida en el campo, e hizo una intervención de unas bolas de tierra o de adobe más o menos, con las canchas, y lo hizo con su señora, que es parte de todo esto, que es la Marcela Correa, escultora. Ese proyecto es precioso. Te fijas, hay una cuestión como mínima, hecha con nada. O sea, una cuestión como con unas piedritas, esta cosa, rescatando una tradición, es increíble. Bueno, es lo precario y leve de lo que alguna vez hablé en este mismo programa con Casu Seger, otra arquitecta muy talentosa que ha tenido también relevancia internacional. Lo precario y leve que tal vez nos caracteriza como cultura, como país, eso que puede ser como visto como un defecto o algo que nos falta, lo podemos convertir. Los grandes poetas lo han hecho, y este arquitecto también, y otros, me imagino, se puede convertir en un plus en la obra. Yo creo que eso es muy cierto. O sea, desde los medios, o sea, la tradición constructiva, los medios materiales, una cierta expresión poética, rugosa, ¿te fijas? Eso está presente en mucha arquitectura chilena, y no significa eso que sea como una mala construcción o una especie de descuido. Es una forma de hacer, ¿te fijas? Y está muy presente. O sea, yo lo veo obviamente en gente como Aravena, lo veo en Peso von Rickhausen también. O sea, en muchas oficinas que trabajan en esa línea. Y yo creo que es muy cierto ese punto. Oye, Emilio, bueno, estoy con Emilio de la Cerda, caminando aquí en el jardín, el nuevo subsecretario de Patrimonio Cultural. Tal vez es bueno que la gente entienda qué es esta subsecretaría de Patrimonio Cultural dentro del Ministerio de las Culturas. Ahora, me gusta preguntar, esto que se llama Ministerio de las Culturas, ¿por qué no Ministerio de Cultura? Se entiende que cultura encierra todas las culturas. ¿Por qué estás de acuerdo con haberle dado ese énfasis, pluralizarlo? Un tema de lenguaje que a mí me llama la atención. A ver, personalmente yo considero que el término cultura o patrimonio engloba, ¿te fijas? Es integrador. Y desde luego que la diversidad de las manifestaciones perfectamente cabe dentro del mundo de la cultura, ¿ya? Eso, el tema de las culturas es más un acuerdo que se hizo en la consulta indígena para diseñar el Ministerio de Cultura, y ahí las culturas aluden más a esas culturas varias que tiene Chile, pero sobre todo desde la perspectiva de los pueblos originarios. Indígena, sí, desde los pueblos originarios. Ese es el foco por el cual quedó como culturas, ¿ya? Y patrimonio quedó como patrimonio, lo cual es muy raro y se habla... No, entonces, los patrimonios, ¿no es cierto? A algunos les gusta hablar de los patrimonios. Todas estas cosas tienen una especie de retórica en la cual subyace una especie de agenda política. O, eso es lo que te quería decir. Desde luego, como las diversidades... Sí. Yo tiendo a pensar en general que la suma de las diversidades no construye el bien común, no construye lo público, ¿te fijas? No, porque ahí se pierde un nosotros o una unidad, ¿no? Esa es mi impresión, mi convicción, digamos. Es lo identitario en el fondo, que prevalece la lógica identitaria. Pero exacto, pero no necesariamente la sumatoria de todas esas diversidades por el simple hecho de tratarlo en plural y de ahí derivar otro tipo de acciones es equivalente a construir lo público. Por ejemplo, cuando tú dices, mira, hicimos procesos de participación para redactar este proyecto de ley. Tú dices, bueno, me parece estupendo. Pero esa participación puntual, a la que tú siempre vas a llegar con grupos que tienen acceso al poder o que están cerca de Santiago porque son centrales o que son asociaciones gremiales que tienen muñecas, no reemplaza la representación política de un Congreso Nacional. ¿Te fijas? Y se tratará de pensar que sí. Entonces todo esto no es solamente el plural o no sé qué, tiene que ver con formas de entender lo público. Oye, Emilio, ya. Dicho esto, ¿qué hace un subsecretario de Patrimonio Cultural? ¿Cuál es su área de trabajo para que la gente entienda bien esta subsecretaría? Mira, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tiene 3 unidades, 3 servicios dentro. Tiene la Subsecretaría de Cultura y Arte, que ve todo el tema de los fondos a la creación, principalmente, digamos. Ve temas de la Bienal de Venecia, temas internacionales, tiene mucho que hacer, digamos. Está la Subsecretaría de Patrimonio, que es la que diseña los planes, políticas y programas en patrimonio cultural para el país. Y además, el subsecretario, en este caso, bueno, el cargo que ejerzo, preside el Consejo de Monumentos Nacionales, lo cual es un temazo, digamos. Tremendo tema, ya vamos a hablar de eso. Tremendo tema. Y luego hay un Servicio Nacional del Patrimonio, que es el heredero de la antigua DIVAM, de la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, que ve todo el tema de conservación, de colecciones de museos, de nueva infraestructura, de patrimonio inmaterial, de patrimonio indígena. Entonces hay una relación muy directa entre el subsecretario y la dirección, que tiene 1.800 funcionarios, que maneja todas las bibliotecas de Chile, o sea que es un músculo muy fuerte en el territorio, y eso es más o menos lo que nosotros hacemos. Y Monumentos Nacionales, como vemos, es
una arista fundamental, ¿te fijas? Porque ahí no es el patrimonio que maneja el Estado en sus depósitos, no son los museos de Bellas Artes. Es el patrimonio que otros tienen o que otros ejercen, los cultores de patrimonio inmaterial o el dueño de una casa patrimonial o alguien que está en una zona típica o alguien que está haciendo un proyecto de inversión que se encuentra con un sitio arqueológico, ¿te fijas? Oye, Patricio, a ver, tú hablaste ahí del Consejo de Monumentos Nacionales, que te tocará a ti liderar, que ha estado en el ojo del huracán, por decirlo así, en el debate del tema de la permisología. Ujú. Y algunos dicen que la misión que te encomendó el presidente Boric, así, mira qué lapsus, todavía estamos en la transición del presidente electo José Antonio Kast, es destrabar la reforma al Consejo de Monumentos Nacionales y de alguna manera enfrentar a la vena el tema de la permisología que estaría frenando los procesos de inversión. ¿Cómo se hace para conciliar la defensa del patrimonio, que es lo que debería hacer un subsecretario de patrimonio, una persona como tú, con una sensibilidad estética, cultural, con la lógica que podría llevar a, uno pensaría, algunos podrían sospechar, liberalizar todo y permitirlo todo? ¿Cómo navegar en esas aguas? Sí, a ver, es muy buena la pregunta. Yo creo que esa pregunta descansa primero en un problema conceptual, no un problema tuyo, digamos, un problema que suele estar instalado. Y es la idea de que el patrimonio cultural o el simple hecho de conservar algo de suyo está en contraposición al desarrollo económico, al desarrollo de la sociedad. ¿Te fijas? Claro, esa es la idea que está ese es un principio que yo creo que no es correcto, en el sentido que el desarrollo de las sociedades tiene muchos componentes del desarrollo humano, desarrollo integral. Uno de ellos es el desarrollo cultural, el desarrollo, digamos, espiritual, simbólico, como uno lo quiera entender. Desde luego que esos tipos de desarrollo que están en fricción a veces caminan juntos y a veces se friccionan, requieren de buenas políticas públicas, buena gestión y buen manejo para que puedan convivir. ¿Te fijas? Para partir desde ahí, significa que no existe necesariamente una contraposición entre estos dos ámbitos, sino que hay una fricción que hay que resolver. Y esa resolución tiene varios niveles de acción. Unas son de gestión inmediata, digamos. ¿Cuántas veces sesiona el Consejo de Monumentos? ¿Qué tema está viendo? ¿Cómo prioriza los casos? Etcétera. ¿Te fijas? O sea, ¿cuánta gente está revisando? Cosas de gestión directa que en principio no requieren cambios legales ni reglamentarios. Eso es por donde nosotros estamos entrando ahora, es lo principal. Luego hay materias reglamentarias, que tenemos una ley, antigua, la ley del 70, Monumentos Nacionales, que tiene reglamentos que no especifican bien algunas materias. Y como que dejan un terreno a la ambigüedad de la interpretación. Tal cual. Y esa ambigüedad o interpretación genera muchos males, porque al final tú le endosas a los funcionarios, que son muy dedicados y muy serios, muchos de ellos, digamos, ¿te fijas? La responsabilidad de decidir algo que está mal reglamentado. Y eso, desde luego, que genera problemas. Entonces, ¿y cómo puedes cambiar ese reglamento? ¿Eso tiene que ir al Parlamento a discutirse? No, los reglamentos son más sencillos, porque los reglamentos son facultad del Ejecutivo, de los gobiernos. Entonces, tú lo trabajas con gremios de arqueólogos, de paleontólogos, de economistas, y puedes precisar cosas. Y lo principal, materias que no son reglamentarias, son legales. Nosotros en el gobierno del presidente Piñera II ingresamos un proyecto de ley al Congreso de nueva ley de patrimonio cultural que reemplaza la ley de monumentos, que ya dije, del 70, pero además viene de un decreto del año 25, o sea, nosotros tenemos un cuerpo normativo de 100 años en patrimonio. Imagínate. Estamos más atrasados, pero es increíble. Bueno, y el Consejo, y cuando digo atrasado, ¿en qué se refleja ese atraso? En el Consejo de Monumentos como órgano centralizado que decide todo de Santiago, que nuestras categorías de protección son categorías del año 25. Eso te iba a decir, a ver, soñemos, ¿cómo te imaginarías tú un escenario ideal para los fines que te propones, digamos, en relación a cómo funciona el Consejo de Monumentos hoy? Bueno, la ley de patrimonio está en el Congreso, como te digo, desde el 19, se aprobó el 2022 en la Cámara de Diputados. El gobierno del presidente Boric la indicó, manteniendo más del 80% de la ley, o sea, hubo una continuidad de discusión. Y hay materias ahí que nosotros vamos a darle continuidad en el Congreso, está en el Senado ahora. Le vamos a dar continuidad, vamos a corregir, a cambiar algunas cosas, pero el espíritu es darle continuidad y cerrarlo lo antes posible en este gobierno. Bueno, el problema es que con las leyes en Chile que se van demorando y van quedando en los cajones de los senadores, los diputados, y ha pasado con la reforma de pensiones, ha pasado, o sea... Es así, pero nosotros tenemos la convicción, la fuerza para empujarlo y de manera bien transversal. O sea, yo te digo, este tema no es un tema de trinchera. Yo veo en el Congreso que hay acuerdos entre senadores y parlamentarios de oposición y oficialismo hoy día, ¿ya? Y el momento es propicio para poder empujarlo y así lo vamos a hacer. Ahora, tú me preguntás cuál es el sueño, el ideal. La ley, muy básicamente, lo que propone es descentralizar la acción del Consejo de Monumentos, lo cual es fundamental, es obvio. O sea, tú no puedes decirle a la gente de Aysén que se espere no sé cuánto porque en Santiago todavía no se juntan para ver... Y no solo por la cuestión de gestión, también por la dimensión cultural. O sea, el patrimonio en Aysén
es distinto a cómo tú puedes entender el patrimonio del centro de Santiago, un bien patrimonial o una manifestación inmaterial. Entonces, si tú no estás situado en el lugar y no entiendes lo que ahí ocurre, no podéis tener buen juicio. Eso es una cosa. Lo otro es las categorías de protección. Nuestra ley actual no protege el patrimonio inmaterial. Nosotros hemos ratificado la Convención UNESCO Patrimonio Inmaterial. ¿Qué es inmaterial? Quinchamalí, los Carpinteros Rivera, ¿me entiendes? Oye, no sé. la poesía podría ser inmaterial. También, el canto popular, el canto a lo divino. claro. Obvio. Entonces, eso no está reconocido y se incorpora en la normativa. Y luego hay temas que son muy fundamentales, y es que la ley actual le endosa al propietario toda la responsabilidad de cuidado. Y eso a veces se refleja en abandono, en incendios, en muchos males de abandono del patrimonio, Valparaíso, ¿para qué decir? Y la ley lo que propone son subsidios, beneficios tributarios, gestión del patrimonio, integrarlo con los planes reguladores comunales, es una cuestión mucho más vinculada a la mantención efectiva. Luego hay toda una parte que es de persecución de delitos a patrimonio cultural, de destrucción de monumentos, de qué sé yo. Y te fijas, entonces eso es muy robusto y yo creo que hay mucho consenso. Y vamos a sacarlo adelante con mucho trabajo y sumando voluntades de todos lados. Hay una orden, eso sí, imperiosa que mandó el ministro de Hacienda, que hay que hacer reducciones del 3% en todos los ministerios. Ahí viene el temor, en el mundo de la cultura. ¿Qué va a significar esa reducción del 3%? ¿Cómo la ves tú en el ámbito del Ministerio de las Culturas y en el área tuya patrimonial? A ver, la verdad lo estamos evaluando ahora en cómo se va a hacer efectivo eso, ¿ya? Los ministerios tienen una parte que es muy interna de manejo, otra que es de fondos externos. El presupuesto del Ministerio de Cultura ha aumentado más rápido de lo que puede ejecutar el ministerio. O sea, le cuesta mucho ejecutar esa cantidad de plata, O sea, con que las hay plata estructuras que tiene. no se usa. A ver, no lo quiero decir en ese sentido, pero sí que el ajuste de 3% se puede hacer, y el compromiso o la voluntad es no comprometer programas sociales ni beneficios directos en la acción del patrimonio de quienes lo sostienen. Eso es lo que, o de la cultura, eso es lo que nosotros estamos buscando hacer. Pero vemos que hay margen. O sea, por ejemplo, en la subsecretaría nuestra, nosotros tenemos una cantidad de cargos disponibles de gabinete. Bueno, vamos a dejar quizás de ocupar 2 de esos cargos, cosa que ese 3% se pueda, en el punto de la gestión nuestra, dirimir con cargos que nosotros no tomamos. Estamos siendo bien cuidadosos en cómo hacer eso, pero la perspectiva del asunto, para todo el Estado, digamos, es que el déficit fiscal y el crecimiento de trabajo, o sea, también que la sociedad, nosotros somos parte de una sociedad, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo tú equilibras ese mandato que es prioritario para nosotros respecto a la cultura y el patrimonio con el resto del quehacer de la sociedad? Ese es como el equilibrio que estamos tratando de manejar. Usando una metáfora de jardín, vienen más bien con una podadora que con una motosierra, ¿no es cierto? Lo que pasa es que a veces esas imágenes son como tan toscas, ¿cierto? Pero yo creo más en la poda cuidadosa de un jardín, ¿te fijas? Aunque esa poda a veces en invierno puede ser un poco más intensa, ¿te fijas? Yo es lo que uno tiene que calibrar. Pero a mí, a ver, la idea de la poda o del cuidado, más del cuidado de la cosa, la encuentro mucho más apropiada, porque se ajusta a los momentos que uno está viviendo. O sea, esta idea como de cambiarlo todo, de aquí llegaron los que saben hacer las cosas y los otros no, yo no creo nunca en eso. Yo creo que uno es un puente, revisa cosas, las revisa intensamente, a veces está en desacuerdo con esas y las cambia, pero tiene que ser justificado y sensato. Lo último que se nos quería dejar de preguntarte es, hablaste de las bibliotecas, esta red de bibliotecas importantes que fueron la antigua DIVAM. Me acuerdo del tiro de Marta Cruzco, que fue un personaje tan importante en eso. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Están funcionando bien las bibliotecas? ¿La gente está yendo o no yendo a la biblioteca? ¿Qué se está haciendo en la tarea de la mediación lectora de la que se habla? ¿Cuál es tu visión de esa dimensión que cabe dentro de tu cargo de subsecretario de Patrimonio Cultural? Es grande el punto, pero primero hay una cosa con la infraestructura de las bibliotecas. La biblioteca, hay un plan de infraestructura patrimonial en Chile que viene hace mucho tiempo. De hecho, viene Marta Cruzco que ya antes. Tiene una formalización con otros ministerios y se están construyendo bibliotecas en Chile. Eso es una gran noticia. Bibliotecas regionales importantes, potentes. Son proyectos de Estado. Pero no bastan las bibliotecas, eso se sabe. Obvio que no. Hay que hacerlas vivas, digamos. Lógico. Luego tenemos a ver, con cultura y patrimonio compartimos esto. La compra de libros. La demanda por libros. Tú tienes que tener políticas de compra de libros quizás no solo enfocadas en la oferta, sino que también en la demanda. ¿A qué me refiero a eso? Que no pasa con que el Estado compre los libros que cree que la gente va a querer leer. Las personas también quieren leer ciertas cosas y tienes que tener eso. Entonces hay políticas de compra de libros que queremos revisar. La pandemia nos mostró eso fuertemente, cuando la gente solo podía acceder a los libros que el Estado disponía. No sé, pues el libro Masa Madre se acababa a los 2 días y hay muchos otros libros que no se pedían. Entonces hay una cuestión, un equilibrio entre la demanda y la oferta. Y desde luego,
los planes de fomento lector relacionados al Ministerio de Educación, o sea, todo ese mundo, porque en el fondo no basta con tener las bibliotecas con los libros, Para lo, nada. lo que importa es que los La, libros la se experiencia lean. mundial así lo dicen. Hay experiencias muy potentes en Estados Unidos, Francia, etcétera, sobre ese tema de la mediación lectora, ¿no? Tal cual. Y lo otro es el mundo digital también. ¿Te fijas? O sea, cómo nosotros equilibramos la biblioteca pública digital con lo que está pasando en los territorios, las distintas bibliotecas públicas. ¿Te fijas? Emilio, te quiero agradecer esta visita que has hecho a este pequeño jardín. Vuelves a tu ajetreado hacer o qué hacer en la Subsecretaría de Patrimonio Cultural. Emilio de la Cerda, recientemente nombrado Subsecretario de Patrimonio Cultural dentro del Ministerio de las Culturas. Fue un gusto haber conversado contigo aquí en el jardín. Muchas gracias, Cristian.